porque les quería mostrar esto antes que arranquemos a la mañana. Nosotros estuvimos primero en el refugio que queda exactamente en la mitad de los dos picos. Este es el sur, que si bien parece más bajito, es el más alto de los dos. Tiene como unos 100 metros más. Y el norte, que si bien no llegamos a los dos picos de arriba, estuvimos en este filo, ahí. Increíble. Sí tuvimos muchísima suerte porque nunca está tan nevado como lo vimos ayer. O sea, es más, cuando bajábamos ya estaba más desinflada la nieve que cuando subíamos a la mañana. Hasta recién se veía el Cotopaxi, que ahora se tapó. Cerro Corazones lo tenemos por allá. Y bueno, todas nuestras cosas que aún están mojadas. Vamos a tomar un café y vamos a seguir ruta. ¿Hacia dónde? La verdad que no estoy muy seguro. Buenas, arrancamos el día y aunque está nublado, hoy vamos a ir en busca de otra aventura más, porque uno ya se le está haciendo costumbre esto de salir a explorar un poco el Ecuador y ver con qué nos sorprende. Esta vez arrancamos en un pueblo llamado Penipe y desde aquí va a iniciar esta expedición hacia uno de los lugares más lindos y del que mejor nos han hablado aquí en Ecuador. Durante un par de días este ha sido nuestro vecindario, realmente la gente es súper tranquila, el lugar, un silencio se escuchaba anoche para poder dormir. Me va a costar mucho irme de los Andes porque nada, realmente la tranquilidad en la que uno puede parar en cualquier pueblo, por más que sea así pequeño como Penipe, y estar tranquilo y disfrutar y sentirse como un vecino más, es difícil de volver a encontrar lugares así. El recorrido que estoy haciendo ahora es para ir a buscar provisiones porque la aventura implica que tenemos que llevar comida. Así que bueno, vamos a ver qué consigo, así ya salimos y avanzamos hacia la aventura. Hola, Besi. Buen día. Vengo por el pollo. Ya me ves, 2,40. Perfecto. Ah, ¿y el aguacate está suave o todavía le falta? A punto está. A ver, permiso, ¿eh? Sí, nomás. Uy, sí, ya está. Bueno, voy a llevar uno. Y un pimiento verde pequeño. Buen día, vecina. Venga, buen día. ¿Me vende $1 de pan? Muy bien. Venga. Gracias, vecina linda. Que tenga muy buen día. Lo mismo le deseo. Nos encontramos a 200 kilómetros al sur de la capital de Ecuador, de Quito. Buen día. ¿Cómo les va? Realmente este ha sido nuestro vecindario por un par de días mientras esperábamos que nos den el turno para empezar la siguiente aventura. Suena raro, nos dieron turno, en un rato les vamos a contar más. Pero bueno, quería mostrarles un poquito de lo que fue nuestro vecindario y nos vamos directo a la aventura, que sabemos cómo arranca, pero no cómo termina, porque somos Rodando por Ahí. La ruta viene espectacular, ya pinta muy buen augurio. Nos está llevando ahí bien por el costado de la montaña, pero al límite de un valle súper profundo. Hay partes que da un poco de vértigo porque está súper empinado y lo único que
que separa ahí a la ruta del precipicio son un par de plantas. Lo bueno también es que se pueden ver las diferentes comunidades que viven por acá. Todavía el sol no salió, pero yo aún le tengo esperanzas de que hoy nos acompañe. Llegamos a lo que parece ser el registro del Parque Nacional Sangay, así que Hierita es la encargada de registrarnos. Vamos a ver porque tiene pinta de cerrado. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Era para la presentación para hoy, para empezar el parque. El mail. Dame tu celular. Yo soy un funcionario, ya los jefes del Riobamba. No, aquí, solamente nosotros. No, Riobamba, pues. Ahí está, es que aquí me insisten que yo tengo que ayudarles de alguna manera, o sea, está cerrado, o sea, no, esa parte quisiera que usted me puede enviar ese comunicado nuevamente. Ya me van a enviar un comunicado donde está prohibido hasta el fin de mes, o sea. Que lo correcto hubiera sido que me respondan al mail. O sea, ponen las reglas y ustedes mismos no las cumplen. No, yo no, o sea, perdón, discúlpeme, yo no pongo las reglas. Usted, o sea, como representación del Ministerio de Ambiente. Usted, lamentablemente, hoy es la cara del Ministerio de Ambiente. Hace 5 días que estoy en Penipe viviendo ahí para poder venir acá al parque. Puedes llevar una queja, o sea, puedes llevar Claro, una pero de queja. aquí, ¿quién me paga el tiempo? Yo igual, como digo, yo soy un funcionario. No. Ahí está, ¿y entonces qué vamos a hacer? Nos acabamos de comprar un heladito para sacarnos la mala onda y el mal sabor de boca. Les contamos de que para entrar a lo que es el altar, hace ya 2 años que te piden una autorización vía mail. Esa autorización la teníamos aprobada, por eso ya estábamos cerquita del parque, pero cuando nos acercamos el señor nos informó que estaba cerrado. Claro. La única forma que hay que comunicarse con la parte de las autoridades que te dejan ingresar es por correo electrónico. En ningún momento nos mandaron un correo indicando que el parque estaba cerrado, que no se podía ingresar ni nada, por eso nosotros tranquilamente nos vinimos acercando y hoy era el día de ingreso. Yo entiendo que no es la culpa del guardaparque que nos atendió que las autoridades hayan decidido cerrar el parque, pero entiendo que uno como funcionario público tiene que tener cierta vocación de servicio, al menos para este tipo de inconvenientes poder resolverlo de la mejor manera. Y ya el señor de entrada como que no estaba muy predispuesto a atendernos. Así que bueno... Además no es ir a comprar un helado. O sea, uno viaja hasta el Parque Nacional, siempre son en lugares lejos. El tiempo. Creo que a veces hay personas que se les va de la importancia en el tiempo, ¿no? El tiempo que uno invierte en querer conocer, en querer estar, en cómo organiza sus planes y demás. Creo que eso fue el tema. Y por respetar el tiempo del otro, es que a veces con que simplemente te miren a los ojos y te escuchen y te expliquen lo que está pasando, ya es un montón. Pero bueno, hoy no nos pasó, así que nos obliga a ver qué hacer. Adelantar planes. Arrancó la camioneta y arrancamos nosotros en un nuevo día. Después de haber querido ir a caminar por el Parque Nacional El Altar, que no nos dejaron y demás, volvimos a Baños porque estamos completamente improvisando
medio un poco cambiando los planes, alterando la ruta, porque esta semana pensamos que íbamos a estar en el medio de la montaña ahí desconectadísimos, pero no fue así. Así que bueno, vamos a ver qué improvisamos hoy, qué sale. Hay un par de planes, pero nada seguro. Vamos, loco, dale. Arriba. Cinturones. Nos desviamos de la ruta Nacional 30 y lo que sube este camino no tiene nombre. Son unos 900 metros de diferencia de altura en solo 4 kilómetros. Así que vamos así como muy en zigzag, bastante vertiginoso, pero vamos bien. Nosotros dos y la camioneta va Ahí dándolo todo. El camino se transformó de asfalto a piedra, Adoquinado. cambió de esos 6 kilómetros a ya prácticamente 9 y hay que ascender. Vamos, Ducato. Y acá se puso horrible. Saskia, venga. Ah, no pasa nada. Pase. Permiso. ¡Ah, qué lindo! ¡Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué hermoso! Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Están subiendo al refugio? Toda esta área es privada, ¿no? Hasta el límite del parque. El límite del parque está acá arriba todavía, que estamos afuera del Parque Nacional. Ah, Las áreas protegidas es gratis el ingreso. Obviamente, como de aquí hasta el refugio es privado, solo para la visita van a pagar $2, que eso cancelan a los dueños del refugio. Y si es que van a quedarse ahí a preguntar y van a hacer cumbre, les cobran $15 por persona para que puedan dormir ahí en el refugio. Igual con todos los servicios. ¿Hay algún lugar donde poder acampar? Ahí al frente creo que hay algún lugar. Y Pero, también es pago. Pero, claro, tienen que hablar con ellos a ver cuánto les cobra. Porque eso es de hecho. Por lo general la gente viene así a mediodía o en la tarde. Sí. Llegan, son 3 horas hasta el refugio, duermen ahí y salen en la madrugada tipo 2 3 de la mañana para que estén 5 de la mañana ya en el refugio. Vamos a empezar a guardar las cosas. Todo esto es lo que vamos a estar cargando para la expedición que vamos a estar emprendiendo en minutos más. ¿No te parece mucho? Sí, pero también hay un vicio, ¿no? En esto de viajar en motorhome, y es que a nosotros nos cuesta mucho elegir qué sí y qué no y qué queda en la camioneta. Lo que parecía una misión imposible ha quedado guardado en 2 mochilas. 2 pedazos de mochila. ¿Qué sentís al abandonar la comodidad de tu hogar? Expectativa. Registrándote, Guille. Ajá. Y aquí a 30 metros está el sendero, ¿no? Como les expliqué. Listo. 30 metros y el sendero está súper señalizado. Cada kilómetro tiene un letrerito azul que señala que están 1 kilómetro avanzando, ¿no? Listo. Está demasiado. Cierro, ¿eh? Cierra usted. Arrancamos. Registrados, Te estás olvidando el palo. avisados Lo más importante. y me estoy olvidando mi palo. Pero ya estamos para empezar.
12:30 del mediodía, arrancamos la caminata. Nuestro objetivo es llegar muy tranquilamente, tenemos todo el día para llegar al refugio donde vamos a acampar, por eso vamos tan cargados y desde ahí no paramos hasta la cumbre. Ubicado sobre la cordillera oriental de los Andes, a 140 kilómetros al sur de Quito, encontramos a este gigante activo. El nombre Tungurahua es un término quichua que significa garganta de fuego. Este imponente volcán posee una altura de 5.023 metros sobre el nivel del mar, 14 kilómetros de ancho y un cráter de 183 metros. Y si bien es la 10ª montaña más alta de Ecuador, lo más intimidante es su pendiente, ya que partiendo desde Baños hasta la cima, en solo 7 kilómetros de radio, hay una diferencia de altura de 3.320 metros. Bueno, vamos a subir. Aquí empieza el sendero y ya sí empieza empinadísimo. Nada más. 4 kilómetros al refugio. Vamos a meterle. Nuestro camino arranca a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y realmente está muy bien marcado todo lo que es el sendero. Así que no nos va a pasar lo que en Imbabura, o eso espero. El plan es subir hoy hasta el refugio, estar por ahí y mañana atacar la cumbre, que se encuentra, si mal no recuerdo, a unos 5.023 metros sobre el nivel del mar. Así que hay que subir bastante. La inclinación se nota, pero de a poquito. Lo bueno es que ya arrancamos temprano, así que vamos a poder ir descansando y demás según el cuerpo lo pida. Recién arranca el sendero y esto ya se puso increíble. Estamos pasando como por un túnel de tierra, barro y vegetación que lo hace como de otro planeta esto. El clima está bueno. Para mí un poquito de calor, pero está lindo. Ya desde la ruta se lo veía al Tungurahua y la verdad que es intimidante la pendiente que le veíamos desde lo lejos y ahora la estamos padeciendo en carne y hueso. Es como todo el tiempo un ascenso bastante empinado. Al fin veo el primer cartel que quería. Hemos hecho ya el primer kilómetro. Cada kilómetro avanzado, estoy parando porque vamos a tomar agua acá. Bueno. Cada kilómetro avanzado va a estar marcado. ¿Cómo sabías eso? Porque nos lo dijo el guardaparque. ¿Ah, sí? Sí. Y ya hemos hecho el primer kilómetro en 50 minutos nada más. Así que re bien. Venimos con buen ritmo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Va a pasar con el burro. Ok. No? Ahí, vale. Toma, Villa. Dejáselo que vaya con nosotros. Que se preocupe. Dale, toma agua. Dale. ¿Tengo un hambre? Yo también. Tenés muy colorados los hombros. Ah, no, pero acá te da la Porque cinta. me está dando la machu. ¿Listo? Ya saben que... ¡Ay, cómo le encanta el huevo! Se le va. Se le cae. ¿Listo? Bueno, Buenas. con permiso. Siga nomás. Muchas gracias. Buenas. Buenas. Estela. Oye, Estela. Estela. No, tranquilo que... No, ella quiere pegar. Ah, sí, él también. Estela. Que anden bien. No, pero varón así, dijo. Hola, buenas. Buenas. Bien, ¿estás bien? ¿Cómo le va? Sí. Ahí está, hola. Hasta arriba. Bien. Constantemente sí. Le hace mantenimiento al camino. Y uno agradece porque es lo que hace que no nos perdamos, ¿no?
Permiso, mijo. Ay, pasar. Vale. No hace nada. No, sí. Creo que. Buenas. Unos cabrones, no. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Tienes que cancelarme el registro. Ah, ¿usted es del refugio? Es que no hay zona de camping. Nosotros, o sea, les permitimos acampar, o sea, pero previa reserva y todo. Pero Tú miraste abajo la información, pone sí, no yo no le acampar. discuto eso, no le discuto. Ya. Pero si usted me da el servicio de un colchón, Sí, de tienes calefacción, ahí- tienes pero colchón. yo no tengo nada, yo tengo el gas, acá llevo el gas, llevo Es carpa. que eso no es mi problema, porque si nosotros hacemos el negocio así, o sea, van a venir todos como tú. Son 15 por persona. Esto es para ti. El refugio está abierto, están arriba 4 chicos más. Listo. Y la parte alta es para dormir. Abajo tienes la cocina, gas, agua, luz, tienes todo ahí. El problema era mi bolsillo, ¿no? Ah, pero bueno. Que ande bien. Que tenga buen día. Sí, cualquier cosa me escribes nomás por WhatsApp. Ok. Dale, deja pasar. ¿Cierto? En la parte alta tienes colchones, todo. Gracias. Si tenemos esta facilidad de que el camino esté mantenido, es porque hay un negocio atrás. Hay un interés monetario. Hace poco me ha caído la ficha de que hasta para subir montañas hay que ir con dinero. Si no, va a haber cosas a las cuales no vas a poder acceder. En el caso puntual de la Mama Tungurahua, lo que sucede es que el Parque Nacional arranca a una determinada altura sobre el nivel del mar. No tiene un acceso oficial, sino que los accesos que estamos utilizando nosotros son de una propiedad privada. Entonces, son los mismos dueños del refugio que hay, al refugio que estamos yendo ahora. Va a haber dos precios que te van a cobrar. Si solamente usás el sendero, te van a cobrar el acceso de $2 por persona. Ahora bien, si también querés pasar la noche en la montaña, como en nuestro caso, vale $15 el uso del refugio. Cuando nosotros estábamos con el guardaparque, le informamos que queríamos acampar, hacerlo lo más agreste posible, y nos dijo que hablemos, que negociemos con la persona de la propiedad privada. Como no nos atendió el WhatsApp, ya que estaba acá en los senderos arreglándolos, nosotros nos vinimos con carpa, con todo, para ser autónomos. Pero nos acaba de informar que como el Tungurahua, Baños, es una zona de gran afluencia de turistas, no se permite armar la carpa para que no se desborde la cantidad de gente. No puedo creer la inclinación que tiene esto. Ay, encima el camino se puso así como bien de yunga, bien de selva húmeda. Si no fuera por este camino abierto, sería imposible avanzar. La vegetación ocupa todos los lados y la humedad también está ahí como empujando un poquito para atrás. Si bien está buenísimo cómo fueron abriendo el camino, al haberlo dejado tan flojo, la verdad que para subir es un esfuerzo doble. Está como esponjoso y los pies se van un poquito entrehundiendo y deslizando hacia atrás. No solo la flor es bonita, sino que queremos recuperar un poco el aliento, pero miren esto.
Y además es como son misiles que tira el árbol. Y mira, esta cayó y se clavó ahí. Ahí hasta que después se abre. Increíble. Poné al lado. Acabamos de cumplir las 2 horas de ascenso y ya vamos en los 3.420 metros, me informa Yara acá atrás. Ya se puede ver que estamos atravesando la nube. Se encapotó todo, es como ahora se puso gris. Y podés creer, sí, y refrescó un montón. Y podés creer que hay un caño de agua. Yo trayendo litros de agua, 3 kilos de agua. Calate. Estas aves, lo que son enormes, parecen como pavos de grandes. Alguien seguro ya va a saber qué ave es. Oh. Y me lo deja en los comentarios. Ya estamos a solo 1 kilómetro del refugio. Esto dice que son 30 minutos, pero para alguien que está cargando todo este peso porque pensó que se iba de campamento, yo creo que vamos bien. El sendero, hasta lo que viene siendo ahora, es súper desafiante en lo empinado. No para un segundo de sufrir, no te da un de subir. Yo estoy sufriendo. No te da un respiro, no te deja ahí 20 metros de planicie. Es bastante monótono, siempre vas como encasillado entre la maleza y no hay mucho para ver. Yo no sé si ya a esta altura se me nota en la cara el esfuerzo que estamos haciendo, pero sí, en cuanto a las vistas quizás es más monótono. Da momentos de introspección, pero de a ratos es como que también que el sendero esté siempre marcado y estar viendo siempre lo mismo, estar así encerrados por la vegetación, hace que el factor mental también empiece ahí como a pesar un poco. Tenés que, lo monótono hace que hay que andar valorando cada paso. Claro, es como el día de la marmota. El día de la marmota. Como que sentís que no vas a llegar. No cambia, no pasa nada. Todo el tiempo estás en el mismo sendero, inclinación 40 grados y dale, y dale. Como que sentís que para siempre vas a estar acá y en realidad caíste en un limbo, sí, en un limbo de sufrimiento. Ya nos faltan solo 500 metros para llegar al refugio. Las piernas. Como tengo las piernas, no lo puedo creer. Como que intentamos no parar para no perder el ritmo. Pero cuando paramos a hidratarnos es como el cuerpo dice, bueno, listo, hasta acá, ya estamos. O al menos eso dice mi cuerpo. Lamentablemente la nube no nos deja ver nada, por eso vamos a levantarnos bien tempranito mañana, vamos a salir de madrugada, porque acá la regla en los Andes es que durante las primeras horas del día está despejado y a medida que va clavándose el sol más y más arriba, se va nublando. Sí, ahí voy. Bueno, no me vengas a buscar, ya estoy yendo. Dale. Vamos, solo un poquito más. Sí. Dale. ¿Qué dijiste fuera de cámara? Estoy todas hinchadas las bolas de subir tanto. Dale, ya. Voy. Estoy cansada. Se ve la antena, ¿qué se ve? Se ve un palo de luz y acabo de ver entre las plantas
el techo del refugio. Ya estamos llegando. Es como una casa acá. Pero este no es como No, no. abandonado eso. ¿No? Hay un refugio abandonado Oh, y nos están cobrando el refugio. hay yo que seguir. Si vos traes todo acá, traes hasta una cocina acá, mirá. Pará. Vamos a ver el mapa. Este no es, este está abandonado. Maldición, me hizo mal. O sea, en este podríamos haber puesto la carpa ahí, Y tiki. ser felices. Traemos todo, traemos fuego. Ah, no, sí, falta. Falta, maldito perro. Y nadie nos dijo ese truco. Refugio 100 metros. Claro, parece un refugio viejo. Hola. Tremenda vista. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver qué onda, cómo nos recibe. ¿Qué hay? Bueno, bien. Lo bueno es que yo me había olvidado los vasos. Es así quiero estar yo. Y hay vasos. Así quiero estar yo. Bueno, vamos a dejar nuestras cosas. Sí, trajimos un montón de cosas. Listo. Bueno. Estamos en el refugio ya, les voy a hacer un tour para que vean y nos enteremos juntos porque no recorrí nada hasta ahora, pero bueno, más o menos ya tenemos idea. Abajo tenemos todo lo que es la sala de estar y cocina, arriba el dormitorio. La cocina, por abajo ya hay ollas, la garrafa que alimenta a las hornallas. Aquí no hay agua, así que vamos a ver dónde se consigue. Algo de cubiertos. Estos nos sirven porque nos olvidamos los nuestros. Y a ver qué hay más por acá. Ah, más vasos. Bueno, bien. Vasos. ¡Ay, qué bueno! Hay para colar el café. Que también me olvidé. Traje café y no me traje colador. ¿Qué más? Acá tenemos, bueno, algunos condimentos que fueron quedando. Bueno, algún sucio que dejó esto ahí sin lavar. Me hace acordar a alguien esto. Mira, ahí hay más pan también. Bueno, en fin. Seguimos. Eso sería lo que es la cocina. Después tenemos acá las mesas. Más mesas por este lado. Y los guardadores. Que están buenos porque hay algunos que les podés poner candado, que son estos. Este es el nuestro, donde guardamos todas nuestras cosas. Esto después acá lo dejamos trabado y nos vamos tranquilos sin cargar más peso, ¿no? Más tiempo. Y por último, subimos a la habitación. Es una escalera muy empinada esto. Espérenme un momento. Ok. Bien. No sé por qué bajé la voz, pero bajé la voz. Esperen que le prendo la luz. Ahí está, ahí me ven. Bueno, esto son las comodidades que nos da el refugio por los $15 que abonamos. Ya acá plantamos bandera con nuestras bolsas de dormir. Así que bueno, esto es todo el recorrido. A ver la ventana. Nubes y solo nubes. Hace una hora que llegamos al refugio más o menos. Estamos ahí charlando con el Guille. Estaba todo tapado, no se veía nada. Miren la vista que nos acaba de regalar nuestro esfuerzo.
Lo que parecía un camino aburrido, nos costó tanto subirlo y fue tan monótono porque nos tenía que generar esta sorpresa. Es alucinante. Si te gustó este video, no te puedes perder el próximo, porque aún queda lo mejor para mostrarte de esta hazaña épica hacia la cima más desafiante que hemos buscado hasta ahora. ¿Llegará el equipo completo? ¿Cómo nos irá poniendo nuestras mentes y cuerpos al límite? Entérate todo en el próximo video. Gracias por acompañarnos y hacernos el aguante.